Hola, ¿qué tal? Les habla Enoc Daniel Isea Sarmiento, docente de matemática y física. El día de hoy les traigo un tema estadístico llamado función de probabilidad de una variable aleatoria binomial. Ahora, en un experimento aleatorio en el que solo pueden darse dos posibilidades, que ocurra un determinado suceso, llamaremos A, este suceso es el éxito, o que no ocurra dicho suceso, o sea, que ocurra su complementario, al que llamaremos fracaso, X barra. Se conoce la probabilidad de ocurrencia del suceso A y por lo tanto la de su complemento. Sabemos que si la probabilidad de A es P, entonces la probabilidad de X barra, de A barra, perdón, es igual a 1 menos P, o sea Q. Si repetimos este experimento n veces, en las mismas condiciones, tendremos una variable aleatoria binomial. Entonces definimos X como una variable aleatoria binomial con n, número de la muestra, y P, la probabilidad. La función de probabilidad de distribución binomial, también denominada función de distribución de Bernoulli, acá tenemos la fórmula. Para una probabilidad de x igual a k, donde k es el número de éxitos, tendremos que es igual a n de k, esto es un combinatorio, de n pruebas, ¿cierto? N es el número de pruebas y k es lo que les había dicho ya, el número de éxitos. La probabilidad elevada a la k, al número de éxitos, por el complementario, habíamos dicho que esto q es 1 menos p, elevado a la n menos k, donde q es la probabilidad de fracaso. Esto lo entendemos mejor con un ejercicio, entonces vamos a direccionarnos acá al ejercicio. Si eso es súper sencillo. Dice, se toma una muestra de 5 elementos de una población grande, en la cual 10% de los elementos está defectuoso. De ese enunciado ya podemos sacar algunos datos. Entonces vamos a poner acá datos. Ya podemos encontrar datos. ¿Qué encontramos? El tamaño de la muestra, que es 5. Tenemos también la probabilidad de ocurrencia, es decir, la probabilidad de que los elementos estén defectuosos, que es 10%, 0.1, 0.10. Y por lo tanto tenemos su complemento, que lo llamamos Q, recuerden, es 1 menos P. Voy a poner aquí 1 menos P para que no se les olvide de dónde sale ese Q. Y eso va a ser igual entonces a 0.9. Ya tenemos 3 datos solamente del enunciado. Bien, ahora evaluamos el primer inciso. El primer inciso dice, el inciso A, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner los datos aquí encerraditos para que no se nos olvide. Entonces tenemos acá el inciso A, que dice, determina la probabilidad de que ninguno de los elementos de la muestra esté defectuoso, es decir, donde K es 0. Entonces ponemos para un X igual a 0. X igual a K donde K es 0. Ninguno de los elementos de la muestra esté defectuoso. Listo, ya teniendo esto, pues simplemente usamos nuestra fórmula. Dice la probabilidad de que X sea igual a 0 va a ser igual, acá tenemos, voy a dejar el espacio, solo tengo que hacer con el mouse. Aquí tendríamos el combinatorio por, vamos a hacerlo todo con el mouse, sería el combinatorio, ¿cierto? De n de k, n donde habíamos dicho que n es 5, esta es la fórmula que les mostré ahorita arriba, 5 de 0, acá está, un combinatorio que lo vamos a hacer con la calculadora fácilmente, por p a la k, tendríamos entonces 0.1 a la k que es 0, por q a la n menos k, es decir, 0,9 a la n menos k. N menos k, n si n es 5 y k es 0, entonces sería a la 5. Listo. Entonces ya tenemos acá la probabilidad de que x sea igual a 0 es igual. Este combinatorio lo hacemos usando la calculadora. Ahí en la calculadora lo encontramos como, ponérselo acá. Por lo general está en el lado donde está el igual usando la tecla Shift. Entonces aparece algo que es NCR. Ponemos el número 5, usamos Shift
donde esté, en su calculadora donde esté esto, y luego ponemos el 0. En la calculadora nos quedaría 5, combinatorio 0. Y eso va a dar, vámonos acá al resultado de nosotros, y eso nos va a dar 1 por, todo número elevado a la 0 también da 1, así que esto va a dar 1 también, por 0.9 a la 5. 0.9 a la 5, usemos nuestras calculadoras y eso va a dar 0.50. Disculpen un segundo. Usemos nuestras calculadoras. 59.05. Ahí está. 0.5905. Y hacemos esa multiplicación, pues súper fácil, ¿no? 1 por 1, 1 por 0.5905 va a dar 0.5905. Entonces, donde x es igual a 0, tenemos igual a 0.5905. Si lo ponemos en porcentajes, eso es 59.05%. Y como siempre les he dicho, este es el resultado más no la respuesta. Nosotros debemos escribir una respuesta. Entonces vamos a tener aquí respuesta. La probabilidad que ninguno de los elementos esté defectuoso es del 59.05%. Súper sencillo. Muy bien, ahora vámonos al inciso B. El inciso B, vamos a hacer una línea aquí. Entonces, el inciso B dice: determine la probabilidad de que solo uno de ellos tenga defecto. Entonces, vamos a encontrar la probabilidad, lo mismo que hicimos ahorita, la probabilidad de que x sea igual a 1, ¿cierto? Nos están diciendo que solo 1, entonces la probabilidad de que x sea igual a 1 va a ser igual, hacemos acá la fórmula, sería n de k, sería 5, combinatorio 1, por la probabilidad del éxito, es decir, p, elevado a k, es decir, elevado a la 1, por 0,9, la probabilidad del fracaso, complemento, elevado a la n menos k, es decir, elevado a la 4, 5 menos 1. Entonces vamos a hacer eso en nuestras calculadoras. Y eso nos va a dar la probabilidad de que x sea igual a 1, va a ser igual. Tenemos 5 combinatoria 1, también lo hacemos en la calculadora igual como les expliqué acá arriba. Eso va a dar 5 por 0.1 elevado a la 1 es 0.1 por 0.9 a la 4. 0.9 a la 4 es 0.6561. Hacemos esas multiplicaciones, ¿cierto? Ponemos ahí en la calculadora esas multiplicaciones y nos va a quedar que la probabilidad de que x sea igual a 1 es igual a 0.3281. Si lo volvemos porcentaje, eso es 32.81%. Y volvemos a lo mismo, ese es el resultado más no la respuesta. Entonces ponemos acá respuesta, la probabilidad que solo uno tenga defecto es del 32.81%. Y ahí tenemos nuestro inciso B. Voy a darlo aquí, se me había olvidado poner B. Muy bien, ahora vamos a hacer el C.
Vamos para el C y el D. Entonces, el C se ve bastante sencillo. Vamos a leer qué dice el C. Dice, determine la probabilidad de que uno o más de los elementos de la muestra estén defectuosos. Es decir, necesito encontrar, aquí para el C, entonces para el C, necesito encontrar la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1, ¿cierto? Dice, determina la probabilidad de que uno o más de los elementos, es decir, que sea 1, que sea 2, que sea 3, que sea 4, o los 5 elementos de la muestra estén defectuosos. Entonces, que sea mayor o igual a 1. ¿Cómo encuentro eso? Pues me tocaría sumarlos, ¿no? Me tocaría hacer la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2 más la probabilidad de que X sea igual a 3 más la probabilidad de que X sea igual a 4 más la probabilidad de que X sea igual a 5, ¿cierto? Y sumar esos elementos. Pero resulta que ya hay un truquito aquí que nosotros no sabemos y es el famoso complemento. Si yo tengo acá una distribución, a ver, si yo sé que esto es 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, la probabilidad de que sea 0, la probabilidad de que sea 1, la probabilidad de que sea 2, la probabilidad de que sea 3, borré el 5, la probabilidad de que sea el 4 y la probabilidad de que sea 5. Todo tiene solución, todo tiene solución. 5, ahí está. Entonces, miren lo que sucede. Me están pidiendo toda esta probabilidad de aquí hasta acá, ¿cierto? Que haga la probabilidad de 1, de 2, de 3, de 4 y 5 y luego la sume. Eso es lo que me están pidiendo, toda esta probabilidad. Pero es más fácil usar el complemento. Si yo sé que todo esto debe sumar 1, eso lo tengo claro, toda la probabilidad debe sumar 1, entonces es más fácil, chicos, promoviendo la flojera, es más fácil encontrar este pedacito de aquí y restárselo al 1. Si yo sé que todo esto es 1, pues yo encuentro este pedazo de acá, se lo resto al 1 y voy a tener el pedazo que está en azul. Eso lo llamamos complemento. Entonces, yo puedo decir que la probabilidad, voy a poner acá, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1 es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 1. ¿Cierto? ¿Y cuál es la probabilidad de que X sea menor a 1? Pues la probabilidad de que X sea menor a 1 solamente es la probabilidad de que X sea 0. Entonces voy a poner aquí 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Cierto? Ya teniendo esto, pues ya resolví el ejercicio, porque es que esa probabilidad ya la conozco. Si no estoy mal, fue el inciso A. Entonces, aquí yo puedo decir que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1 es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0. Esa probabilidad yo la conozco, miren la cabe, ya la hicimos. La probabilidad de que X igual a 0 la pueden volver a hacer, le va a seguir dando lo mismo, 0.5905. Entonces, vamos a poner aquí 0.5905. ¿Cuánto da eso? Usemos nuestras calculadoras y nos damos cuenta que para X mayor o igual a 1, voy a tener igual a 1, perdón, ya lo tengo, 1 menos 0.5905, eso va a ser igual a 0.4095. Que si lo volvemos porcentaje sería 40.95%.
Ahora, como les vengo diciendo, ya lo he dicho muchas veces, ese es el resultado más no la respuesta. Entonces pongamos acá respuesta y decimos la probabilidad que uno o más elementos estén defectuosos es del 40.95%. Y terminamos con el inciso número D. Una línea aquí, lo siento. Hacemos una línea acá, ahí entonces, una línea aquí. Y decimos entonces acá para el D. ¿Qué nos dice el D? Revisemos qué dice el D. El D dice, determina la probabilidad de que menos de 2 elementos de la muestra tengan defectos. Menos de 2. ¿Cómo así menos de 2? Encontremos la probabilidad de que X sea menor a 2. La probabilidad de que X sea menor a 2 es la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1. Súper sencillo. La probabilidad de que sea menor a 2, ¿cuáles son los menores que 2? El 1 y el 0. No hay más. Que por cierto ya los tenemos, ni siquiera nos toca calcularlos. Entonces decimos la probabilidad que X sea menor a 2 es igual. ¿Cuánto es la probabilidad de que sea 0? Ya lo tenemos acá, es 0.5905, ¿cierto? Ese es el inciso A. Más la probabilidad de que sea 1, lo hicimos en el inciso B. Busquemos el inciso B, aquí está. La probabilidad de que sea 1 es 0.3281. Entonces, sería más 0.3281. Hacemos esa suma y tenemos que la probabilidad de que X sea menor a 2 es igual, esa suma nos da, ¿cuánto nos da esa suma? 0.9185. 0.9186, perdón. Que si lo llevamos a porcentaje sería 91.86%. Ponemos acá respuesta. La probabilidad que menos de 2 elementos estén defectuosos es del 91.86%. Y ahí tenemos la respuesta a todo nuestro ejercicio. Súper sencillo. Usando una variable aleatoria binomial. Bien, esto fue todo por hoy, por este tema. Los invito a que sigamos estudiándolo. Les voy a dejar en la descripción del video 2 ejercicios para que los realicen en casa, también aplicando esta distribución de binomial. Recuerden siempre estudiar, prepararse, quedarse en casa. Dios los bendiga. Les habló su profesor Enoc Daniel Licea Sarmiento. Hasta luego.